Todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, primero que nada me quiero presentar. Yo soy Narela Bassi, soy bioquímica, trabajo en el laboratorio del Hospital Pirovano, en la sección hemocitología, y hoy el tema que nos convoca es comunicación efectiva y ver más que nada el rol que tiene tanto en la seguridad del paciente como en el trabajo en equipo multidisciplinario. Por supuesto, antes de comenzar, quiero agradecer a las organizadoras del curso por la invitación. Entonces, antes de presentarle los contenidos de esta clase, me gustaría que reflexionemos acerca de algunas cuestiones, ¿no? Porque probablemente cuando escuchan la, la palabra comunicación y más que nada comunicación efectiva, probablemente lo primero que se les venga a la cabeza, si trabajan en un laboratorio, es comunicación de valores críticos. Pero me gustaría que pensemos la comunicación más allá de la comunicación de valores críticos, ¿sí? Que es algo que está bastante, si bien obviamente hay muchísimo para trabajar, siempre está bastante estudiado. Me gustaría que pensemos un poco en, por ejemplo, algunas preguntas que se me ocurren son, ¿cómo es la comunicación en mi lugar de trabajo? ¿Es fluida? ¿Siento que me puedo comunicar, que me escuchan? ¿Tengo trabas al momento de transmitir algo? Eh, ¿Puedo hablar con mis compañeros, con mis superiores? ¿Tengo alguna dificultad? Eso por un lado. Por otro lado, otra pregunta que les puedo hacer es, ¿cómo es la comunicación con los médicos o los profesionales en general? ¿Puedo comunicarme con alguna sala, con un médico, enfermero, con alguien que me pueda dar información sobre el paciente? ¿Reciben los mensajes que les doy? Eh, ¿Encuentro alguna dificultad ahí? Y un tercer punto que me parece que casi que no está muy difundido es cómo es la comunicación con el paciente. Si el paciente me viene a traer una muestra, ¿entiende lo que le explico? ¿Entiende las condiciones, la preparación que tiene que hacer? Eh, si el paciente me hace una pregunta, ¿yo se la puedo responder? ¿El paciente comprende lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Son todas preguntas que nos podemos hacer y me gustaría que cada uno lo piense en su lugar de trabajo, qué entiende por comunicación y cómo siente que es la comunicación en su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, haciendo esta introducción, la clase la dividí en los siguientes contenidos. Primero vamos a hablar de una introducción de qué es la comunicación efectiva y cómo está enmarcada dentro de lo que es la meta 2 de seguridad del paciente. Y después vamos a hablar de la comunicación en estas tres situaciones que les presento. Comunicación entre profesionales, donde vamos a hablar de la comunicación en lo que es un pase de sala o un pase de guardia. Comunicación entre el laboratorio y el médico tratante, en lo que es el reporte de valores críticos. Y por último vamos a hablar de la comunicación con el paciente, para al finalizar reflexionar sobre todo lo que fuimos charlando en esta clase. Entonces, para comenzar, vamos a volver un poco a la primaria, creo, y vamos a repasar la estructura de la comunicación. ¿Cuáles son los diferentes componentes de una comunicación? Bueno, acá lo tenemos graficado, pero básicamente un emisor, tiene un objetivo, ¿sí? Quiere transmitir un mensaje a un receptor que lo va a recibir. Ese mensaje se va a codificar, ¿sí? Y se va a transmitir por un canal, que ese canal puede ser oral, escrito, etc. El receptor va a decodificar ese mensaje y lo va a interpretar. Y esa interpretación es la intención, ¿sí? Si la comunicación fue efectiva, el objetivo del emisor va a ser lo mismo que interpreta el receptor. Es decir, que, no sé, si el emisor le transmitió hay que repetirle el ionograma a tal muestra y el receptor ejecuta esa tarea y repite ese ionograma a esa muestra, bueno, el mensaje fue comprendido. Y como siempre hay retroalimentación entre ambas partes, emisor y receptor.
Ahora, los obstáculos que podemos tener en la comunicación se llaman ruido. Y no es ruido propiamente dicho solamente, sino que también puede ser cualquier obstáculo que tengamos en alguno de estos, en alguno de estos componentes de la comunicación, ¿no? No sé, me comunico por teléfono, no tengo línea, habla mucho cuando estoy transmitiendo el mensaje, entonces no se escucha, pasan muchos autos por fuera, no se escucha, eh, lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante la comunicación efectiva? Bueno, tenemos que saber que la falla en la comunicación es uno de los factores que más relacionado está con la generación de eventos adversos, en alrededor de un 80%. Es un montón. Recuerden que los eventos adversos son incidentes o situaciones que impactaron en el paciente, ¿sí? Que llegaron al paciente. Y puede ser desde un daño leve, como que por ejemplo el paciente tenga que realizarse una nueva extracción de alguna muestra, hasta un daño mucho más grave, como puede ser la generación de alguna secuela o incluso llevar a la muerte del paciente. Y acá siempre pongo este ejemplo que es un poco burdo, pero bueno, de teléfono descompuesto, donde vemos un caso donde la comunicación se hizo de manera oral y vemos cómo, por diferentes obstáculos o ruido en los componentes que afectan los componentes de la comunicación, el objetivo del emisor, que era que se establezca un tratamiento de acitromicina cada 12 horas, se termina interpretando la intención que llega al final de esa comunicación es eritromicina cada 12 horas. ¿Sí? Acá hay una falla en la comunicación. Falla que puede impactar en el paciente porque afecta la seguridad del paciente porque se le va a administrar un tratamiento totalmente equivocado. ¿Sí? Y otra cosa que también es interesante pensar es que la comunicación efectiva, además, fomenta el trabajo en equipo y la colaboración. Y eso va a promover la continuidad en la atención. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imagínense, tenemos un laboratorio donde, una institución donde hay un protocolo escrito y consensuado de comunicación de valores críticos. Entonces, estamos todos capacitados, los médicos ya saben que van a recibir esa comunicación por parte del laboratorio y todo se vuelve más fluido, ¿sí? Se optimizan los tiempos, se garantiza que la comunicación llegue a destino y justamente promueve el trabajo en equipo. Lo mismo si yo en mi lugar de trabajo sé que puedo comunicarme de manera fluida, bueno, voy a seguir teniendo ganas de expresarme, de transmitir los mensajes porque sé que va a ser bien recibido. O que por lo menos se va a interpretar el mensaje que yo quiero dar, ¿sí? Ahora bien, hablando un poco del ruido, ¿qué obstáculos podemos encontrar cuando nos comunicamos? Uno de los principales es un entorno nocivo propenso a distracciones. Y esto en la guardia se ve un montón. Un montón de gente de acá para allá, corriendo, saltando entre pacientes, ¿sí? Quiero decirle a alguien que hay que sacarle un laboratorio a tal paciente, pero me llaman de acá, gritan desde el otro lado, ¿sí? Todas esas cosas, obviamente, dificultan la comunicación oral más que nada, ¿no? También tenemos barreras socioculturales, como por ejemplo el idioma es una de ellas, importantísima. Otro obstáculo que podemos ver es que hay muchos individuos de diferentes especialidades tratando o acompañando a un mismo paciente, ¿sí? Que hago la interconsulta, que vengo, que voy al laboratorio, todo eso puede dificultar la comunicación. Otro punto es el desconocimiento de la cultura de seguridad del establecimiento, es decir, que no hay o que no sabemos cómo es que se debe realizar la comunicación, ¿sí? Entre profesionales, con el paciente, etc. Y obviamente otro punto son las limitaciones humanas, ¿sí? Entonces, para resumir todo esto, ¿de qué hablamos cuando decimos que la comunicación es efectiva? Bueno, una comunicación efectiva es aquella que es oportuna, es decir, que se da en el momento que se necesita que se dé, que es precisa,
pero también es completa, es decir, que tiene toda la información que necesito, pero sin divagar, sin dar muchas vueltas, que es inequívoca, o es decir, que no da lugar a dobles interpretaciones, y que obviamente es comprendida por el receptor, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos lograr una comunicación efectiva? Como les comentaba al principio de la clase, la comunicación efectiva es la meta 2 de seguridad del paciente. Para los que no las conocen, las metas de seguridad del paciente son 6 metas justamente que elaboró la OMS junto a la Joint Commission International, y básicamente son 6 situaciones o cuestiones donde se ve que ocurre la mayoría de errores en el proceso de atención, ¿sí? Entonces lo que buscan estas guías es, al tener identificados los principales problemas que ocurren, generar estrategias para trabajar en esas metas y mejorar. En este caso, por ejemplo, mejorar la comunicación. Entonces, la Joint Commission International establece diferentes estrategias. Una de las estrategias para mejorar la comunicación efectiva es disminuir las comunicaciones orales, porque ya vimos con varios ejemplos que la comunicación oral es una de las que más propensa a errores está, a incomprensión está, ¿sí? Obviamente también se entiende que no en todas las situaciones se puede recurrir a la comunicación escrita, entonces lo que sugieren estas guías es que las situaciones en las que no es posible la comunicación escrita, como ser urgencias, quirófano, pases de sala, tengamos establecidos protocolos de comunicación, donde se indique de qué manera, quiénes son los responsables de el paso de información. Y en cuanto a los valores críticos, algo parecido, las guías proponen consensuar y definir protocolos de comunicación. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar ahora del primer punto, que es la comunicación entre personal de salud, ¿sí? Acá lo que voy a contar a continuación tiene todo que ver con el traspaso, la transferencia de atención en, en el área médica, ¿sí? Porque es donde más se han desarrollado, se ha estudiado y se han desarrollado herramientas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, la vamos a tomar como ejemplo y después reflexionar un poco sobre cómo podríamos aplicarlo al laboratorio de urgencias, ¿sí? Entonces, para empezar, hay diferentes situaciones en las que es necesario pasar información sobre un paciente a otra persona profesional, como son, por ejemplo, entre personal de salud, por ejemplo, de la misma especialidad, no sé, en un pase de guardia, o de otras especialidades, por ejemplo, si estoy haciendo una interconsulta. Otra situación es entre distintos niveles de atención dentro de un hospital, por ejemplo, un paciente que pasa de emergencias a quirófano, ahí hay que hacer un pase de información. Y también desde áreas donde el paciente está hospitalizado a otros lugares de diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, un paciente que está internado, que se va a hacer un estudio de imágenes, ahí también hay que hacer un pase de información. ¿Cómo tiene que ser esa comunicación? Recuerden siempre, concisa, clara, pertinente, completa y comprendida. Entonces, como herramientas para eh, favorecer la comunicación efectiva en estas situaciones, hay distintas, pero una de las más difundidas es la herramienta ISBAR, que la herramienta ISBAR son siglas, ¿sí? Donde cada letra de la palabra ISBAR representa una acción que hay que seguir. Entonces, la I es de introducción, donde la persona que habla se presenta y indica de qué paciente está hablando. Y acá es sumamente importante identificar al paciente por su nombre y jamás por el número de cama, ¿sí? Los pacientes son personas, no números. Esto es algo que hay que remarcar siempre, porque en el ámbito médico está muy difundido. Después tenemos la S, que es situación,
donde se va a explicar es qué ocurrió, qué le pasa al paciente. La B de antecedentes o en inglés background, qué circunstancias llevaron a esta situación. A de evaluación o assessment, cuál cree que es el problema que tiene el paciente. Y R de recomendación, qué se debería hacer. Entonces, para dar un ejemplo, estamos en un pase de guardia, está terminando el turno, viene el turno siguiente y aplicamos esta herramienta. Que de hecho esta herramienta se puede aplicar por escrito. Hay planillas donde ya está todo sectorizado, cada uno de estos ítems que les muestro acá, y se va anotando o se va guiando el pase con esa planilla. Entonces, por ejemplo, puede ser que el médico que está terminando su guardia habla con el médico que lo va a continuar, se presenta, dice, te hablo del paciente fulano de tal, que llegó a las 2 de la mañana con dolor abdominal, quedó ahora en observación. Yo pienso que, por lo que me describe, la sintomatología que me describe, que es una apendicitis, y lo que se debería hacer es pedirle laboratorio y ecografías. Entonces, el médico que continúa, que empieza su turno, ya conoce al paciente, la situación y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Como todo en la vida, esta herramienta tiene ventajas y desventajas. Las principales ventajas son que resume y optimiza la información, evitando, por ejemplo, que se tengan que duplicar pruebas, porque, por ejemplo, ya en el pase se puede decir, bueno, ya le pedí laboratorio, no se lo vuelvas a pedir. También reduce los tiempos y ordena el traspaso. Uno está, sobre todo, imagínense, si estamos terminando el turno de guardia, desbordadísimo, entonces, de esta manera queda todo ordenado, permite que la comunicación sea breve, clara, concreta, sobre todo en situaciones de urgencia, donde no podemos estar 2 horas discutiendo en un ateneo sobre un paciente. Tenemos que pasar rápido la información para seguir. Obviamente que algo que es sumamente importante es que da confianza a los participantes, porque el que transmite la información está tranquilo de que al guiarse por esta herramienta no va a omitir ningún detalle, no va a omitir ninguna información. Y el que recibe también va a estar tranquilo de que no le va a faltar nada porque se cumplieron todos los puntos clave de información que tiene que recibir. Y al ser una regla que son siglas de diferentes cosas, es fácil de recordar e implementar. Ahora bien, si pensamos un poco las desventajas que puede tener, por un lado, resumir la información es muy difícil muchas veces, porque los pacientes vienen con muchos síntomas, se hicieron múltiples acciones, se tomaron múltiples acciones, eh, es muy difícil a veces resumir la información. También requiere una preparación previa a la persona que va a hacer la comunicación. En realidad de los dos, requiere estar en un ambiente, no puede ser en un pasillo, así gritándose. Tiene que ser un ambiente más o menos adecuado. La persona que va a transmitir la información tiene que recolectar todo lo que se fue haciendo del paciente, recordar qué se le pidió, qué no, qué paciente era, etc. Y algo que es sumamente importante que pasa en todas las situaciones es que tenemos que verificar que la información fue recibida y comprendida. Ahora, la pregunta que les puedo hacer es, ¿cómo lo aplicarían en un laboratorio de urgencias? ¿Sí? Donde todos los días el personal que está de guardia probablemente vaya cambiando. ¿Cómo hacemos para que el pase de guardia sea el mismo todos los días? ¿Sí? Y acá, bueno, los invito a pensar qué estrategia creen ustedes que en su lugar de trabajo sería la mejor. Puede ser, no sé, si me ocurre un checklist donde haya puntos clave para comunicar a la guardia siguiente, si los equipos ya están controlados, si hay que calibrar algo, si quedó alguna muestra de algún paciente. Nada, son cosas para pensar cómo podríamos aplicar esta herramienta al ámbito del laboratorio. Pasemos ahora sí a la comunicación de valores críticos. La Joint Commission International dice que toda organización tiene que implementar un protocolo que describa cómo se reconocen y se comunican los resultados clínicos al profesional responsable, cómo se registra la comunicación y cuáles son los plazos para informar y responder a los resultados críticos. ¿Sí?
Repasemos un poco qué es un valor crítico. Es un resultado de laboratorio que implica un riesgo para la vida del paciente, que implica también morbilidad significativa o un daño irreversible si no se toma una acción médica inmediata. Y tenemos que distinguirlo de un valor comunicable, que es un resultado que, si bien no amenaza la vida del paciente, requiere pronta atención médica y seguimiento, ¿sí? Ahora, muchas preguntas que nos podemos hacer al respecto es: ¿qué analitos vamos a informar? ¿A partir de qué valor los vamos a considerar críticos? ¿En qué momento los vamos a informar? ¿A quién? ¿De qué manera? ¿Para qué sirve que se lo informe? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no lo puedo comunicar? Son muchísimas preguntas y todas se responden con consenso, ¿sí? Acá les muestro un resumen de principales guías de notificación que muestran cómo debería hacerse la notificación de valores críticos. Cuando hablo de consenso, quiero decir estas cosas, que cada lugar, cada laboratorio, cada institución tiene que tener establecido todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué analitos van a comunicar? ¿A partir de qué valor? ¿A quién? ¿De qué manera se van a comunicar? ¿Sí? Eso es muy importante consensuarlo. Porque el consenso también lo que permite es adaptar esa comunicación a cada lugar de trabajo. No es lo mismo una institución donde, no sé, tengo un teléfono con comunicación directa en cada sala a un lugar chiquito donde no hay teléfono, nos comunicamos todos con nuestros celulares. eh, Cada situación es distinta. Por eso no hay que casarse con lo que dice una guía, sino utilizarlas como recomendación y adaptarlas a nuestro lugar de trabajo, siempre. Porque esa es la única manera de que encontremos una manera de comunicación que nos resulte, ¿sí? Vamos a ver ahora en qué cosas estas guías coinciden y qué recomendaciones diferentes hace cada una. Respecto a qué analitos comunicar, todas coinciden en que tiene que ser una lista consensuada con los profesionales que están implicados en la atención del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a ir a recurrir a la bibliografía, voy a copiar la tablita que aparece y voy a implementarla. Es un trabajo obviamente muy difícil, tengo que hablar con los profesionales que están implicados, por ejemplo, los profesionales que están en la guardia, los médicos de guardia, nos sentamos y vamos construyendo nuestro propio listado. ¿Sí? ¿Qué te sirve que te informen? Potasio de tanto, glucosa de tanto, ¿estás de acuerdo? Sí, no. ¿Necesitas que te informe esto? Sí, no y así. Esta lista entonces tiene que incluir qué analitos vamos a informar, a partir de qué valor lo vamos a informar, en qué pacientes lo vamos a informar, porque no es lo mismo un paciente ambulatorio que un internado, la población, si es un adulto, un pediátrico, etcétera. Y otras cosas que se plantean en las guías es por ahí establecer una lista de valores por servicio, porque no sería lo mismo valores críticos en pediatría, en oncología, en urgencia. Y lo mismo pasa con la situación clínica, no es lo mismo un valor crítico en diálisis, en diabéticos, etcétera. ¿Y por qué es importante consensuar? Y en esto siempre hago mucho hincapié. Obviamente sería mucho más fácil agarrar lo que está en bibliografía y aplicarlo. Pero la realidad es que si nosotros lo consensuamos con los médicos, lo que garantizamos es que el listado de valores que vamos a obtener realmente va a ser de utilidad. Y quiere decir que yo no voy a perder tiempo informando, no sé, un valor que yo por una lista que encontré en una bibliografía pienso que es crítico, pero en realidad los médicos de mi institución no, no lo consideran un valor crítico, ¿sí? Por ello, cada hematocrito, por ejemplo, cada hematocrito menor a 21 lo informo y por ahí en mi lugar de trabajo los médicos me dicen, no, la verdad a mí me sirve que me informes el hematocrito cuando es menor a 19%, no sé, estoy tirando cualquier cosa, ¿no? Pero al tener consensuado el valor, no solamente que los médicos conocen qué es lo que le vamos a informar y van a estar atentos a esa comunicación que acá vamos a ver más adelante, sino que desde el laboratorio también optimizamos los tiempos, porque sobre todo en lugares donde es difícil hacer la comunicación, donde no está establecido el protocolo de comunicación y no están todas las personas implicadas capacitadas,
estar 1 hora, 2 horas tratando de encontrar a un médico, o tener que irme hasta la guardia para encontrar al médico tratante, para informar un valor crítico que yo pienso que es crítico, pero en realidad para el médico no lo era, me implicó un montón de tiempo, de esfuerzo y demás. Entonces, la idea de la lista consensuada es justamente eso, tener información que nos sirva a todos y que optimice el trabajo y el tiempo de todos. Y obviamente algo que no dije es que esta lista debería actualizarse periódicamente porque va cambiando conforme la situación del lugar, el recambio de personal, de las tecnologías del laboratorio y demás. Respecto a quién va a notificar, todas las guías coinciden en que la notificación se tiene que hacer inmediatamente por personal del laboratorio que esté capacitado para hacer esa notificación. Esa persona tendría que ser designada por el responsable del laboratorio y algunas guías recomiendan que la persona que notifica la prueba sea, el valor digo, sea una persona diferente a la que realizó la prueba. Otro punto importante es quién va a recibir esa información. ¿Se la podemos dar a cualquiera? La CLSI, por ejemplo, recomienda que primero deberíamos comunicarnos con el médico tratante. Y otras cosas de las que hablan estas guías es qué pasa si no encontramos al médico tratante. Entonces, lo que proponen es que se tendría que establecer un algoritmo para escalar el orden de preferencia para la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, en nuestro lugar de trabajo decimos, bueno, primero me voy a comunicar con el jefe de residentes. Si no lo encuentro, nos comunicamos con el jefe del servicio. Si no lo encuentro, nos comunicamos con el jefe del departamento y así lo vamos escalando hasta donde se nos ocurra. Y algo en lo que están de acuerdo las guías es que en última instancia se tiene que hablar con el paciente. Muchas veces nos pasa, sobre todo en pacientes que vienen ambulatorio por consultorio externo, que no muchas veces tenemos los contactos de los médicos. Entonces muchas veces tenemos que llamar al paciente para pedirle que se acerque a la guardia. Y la verdad que es una situación un poco complicada porque obviamente es difícil a veces dar la información, pero sin dar demasiada, transmitirle a la vez tranquilidad al paciente, que muchas veces van a hacer preguntas, no sé, por ejemplo, en el caso mío, que muchas veces llamo para comunicar valores críticos de hemoglobina y hematocrito, a veces el paciente puede preguntar, ¿y me van a transfundir? ¿Qué me van a hacer? Toda información que nosotros no podemos dar porque no somos médicos, entonces siempre sería mejor que el que se comunique sea con el paciente, sea el médico tratante, que es el que le va a saber decir cómo tiene que proceder. Otra pregunta, otra cuestión importante es cuándo avisar. Obviamente que hay que avisar inmediatamente cuando se detecta el valor. Y en líneas generales las guías aceptan la comunicación como óptima dentro de la primera hora. Por ejemplo, la CLSI, menos de 15 minutos es una comunicación óptima. Entre 15 minutos y 1 hora es aceptable, ya más de 60 minutos es inapropiada. Y esto obviamente también depende según el contexto. No es lo mismo un paciente ambulatorio que viene por un control de rutina que un paciente que está en la guardia, ¿sí? Un paciente internado. Por supuesto, además está decir que antes de informarse de los valores críticos, previamente habremos descartado todos los errores preanalíticos, que chequeamos que la corrida analítica era aceptable y también revisamos si el paciente tenía valores críticos previos. Hay una pregunta interesante que nos podemos hacer es, ¿tengo que repetir antes de confirmar? La verdad es que algunos estudios muestran que repetir implica a veces retrasar la comunicación, pero obviamente queda a criterio del laboratorio. Si es una prueba que repetirla lleva poco tiempo y yo me quedo tranquilo que no fue un error aleatorio y que realmente el paciente tiene ese valor, bueno, obviamente se puede hacer. Y otra pregunta también que queda para reflexionar es, si el paciente ya tiene un valor crítico previo, ¿lo tengo que volver a informar? Y eso, bueno, supongo yo que va a depender mucho de el lugar donde estemos. Si tenemos un lugar donde tenemos un protocolo súper establecido de valores críticos y nos aseguramos que efectivamente el valor crítico previo ya fue recibido, tal vez no sea necesario volver a comunicarlo.
Cómo comunicar es un punto también sumamente importante. Hay diferentes vías de comunicación. Puede ser por teléfono, vía oral, por WhatsApp, por SMS, por sistema informático. Como dije antes, la forma y el protocolo en general va a depender de cada establecimiento. Por ejemplo, en el caso de nuestro laboratorio, hace muchos años la comunicación se hacía por vía telefónica, pero la verdad que costaba mucho comunicarse, porque no andaban los teléfonos, porque no se atendían, etcétera. Entonces, con el paso del tiempo, bueno, fuimos reemplazándolo por la comunicación vía WhatsApp, que este, nos resultó mucho más eficiente, ¿sí? Acá les voy a poner un ejemplo de la comunicación por vía telefónica, ¿sí? Entonces tenemos el personal del laboratorio que se presenta, del otro lado el doctor también se presenta y el personal del laboratorio le dice, le voy a comunicar un valor crítico, le pido que lo anote y me lo relea. Da el nombre del paciente con su DNI, lo identifica al paciente y le informa el valor. Y el médico responde, repite la información, paciente tanto, DNI tanto, potasio tanto. Y por último, el bioquímico registra la comunicación. Este proceso que estamos viendo se llama readback y es sumamente importante, principalmente en comunicaciones hechas por vía oral, porque justamente el readback lo que nos permite es chequear que lo que transmitimos fue correctamente entendido por el receptor. Y otra cosa que no dije es que otro punto importante es que cuando, por ejemplo, si establecemos que nuestra comunicación va a ser por WhatsApp, no vale clavar el visto. O sea, tenemos que, cuando consensuamos el protocolo, establecer que la persona que leyó el mensaje nos escriba un recibido o de alguna manera nos haga saber que leyó el mensaje. Pasemos ahora en cómo se registra la información, que esto también es muy importante porque nos permite evaluar dónde estamos parados, ¿no? Si podemos hacer la comunicación, qué dificultades tenemos, es algo del laboratorio que tarda tiempo en comunicar o son los médicos que no reciben la información, ¿sí? Las guías dicen que el registro tiene que dar el mayor detalle posible. Puede ser en papel, digital, como más nos guste. Siempre y cuando sea lo más práctico y amigable, porque si es algo súper difícil de hacer, la verdad es que no va a tener mucha adherencia al registro. Y como les digo, sumamente importante porque nos puede dar un montón de información. ¿Qué se recomienda incluir en el registro? Obviamente la identificación del paciente, quién fue el responsable de la notificación, a quién se le comunicó, si la comunicación fue telefónica, asentar si se hizo el readback, qué fecha y a qué hora se estableció la comunicación y obviamente qué analito y con qué resultado. Acá les muestro un ejemplo de un sistema informático que teníamos antes, donde había un ítem que era reporte valor crítico, donde uno lo abría y podía poner toda la información que quisiera. Y si no tenemos un sistema informático que nos permita hacer esto, una buena planilla de Excel, ¿sí? Esta, por ejemplo, es la planilla que tenemos en el laboratorio, que obviamente la fuimos revisando y modificando a medida que la fuimos usando. Y básicamente mostraba, bueno, obviamente la fecha en la que se detectó el valor, en qué número de protocolo, en qué tipo de paciente, si es ambulatorio, si es internado, la identificación del paciente, el valor, a qué hora se detectó, se validó, a qué hora se reportó, a quién, si se le comunicó al médico o al paciente, si la comunicación consideramos que fue exitosa, y con exitosa nos referimos a que en algún momento alguien recibió ese informe, en qué horario se recepcionó esa comunicación y quién fue el responsable. Y de esta planilla podemos sacar un montón de información, como les decía antes. Podemos ver no solamente cuántos valores críticos tenemos comunicados, sino si la comunicación no es exitosa, bueno, trabajar sobre eso, ver por qué no es exitosa, o ver cuánto tiempo nos demora, cumplimos con los requisitos de las guías.
Si no los cumplimos, ¿dónde está el problema? En que se tarda mucho en detectar el valor crítico, que tarda mucho la contestación del médico. Bueno, así hay muchísimo para investigar. Y toda esta información que fuimos viendo, todos los pasos, deberían ordenarse en un documento. El documento es una gran herramienta porque nos va a describir, por ejemplo, acá les presento el procedimiento de comunicación de valores críticos del laboratorio del Hospital Pirovano, donde muestra, no solamente define los valores críticos, sino explica paso por paso cómo debe realizarse la comunicación, ya sea si el paciente está internado o es ambulatorio. ¿Cuáles son las ventajas de tenerlo escrito en un documento? Que agiliza y optimiza la comunicación, porque todos sabemos, al leer el documento, consensuamos cómo tenemos que hacer la comunicación, entonces nos involucra a todos los que estamos implicados en la seguridad y atención de los pacientes, fomenta el trabajo en equipo y contribuye a la capacitación, justamente al tener el material escrito es mucho más sencillo capacitar, ordena y da confianza a los involucrados, porque yo tengo que comunicar un valor crítico, lo comunico con seguridad porque sé cómo lo tengo que comunicar, a quién, qué pasa si no me puedo comunicar. Y obviamente, como les mencionaba anteriormente con la planilla, nos permite detectar fallas y oportunidades de mejora. Respecto a las desventajas, requiere capacitación constante y mucho tiempo, porque no es tan sencillo elaborar un documento de este estilo, y además no es solamente escribir el documento, es, bueno, vamos a comunicarnos de esta manera, nos reunimos con todo el personal del laboratorio, le contamos cómo va a ser, nos reunimos con los médicos tratantes, les explicamos qué es lo que pretendemos de ellos, que nos contesten, cómo van a recibir la información, etcétera. O sea que tenemos que implicar a múltiples áreas más allá del laboratorio. Obviamente que la elaboración del documento en sí es engorrosa, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, y el consenso también lleva muchísimo tiempo, como fuimos charlando, tenemos que reunirnos con los médicos, y no es un día y ya, o sea, son reuniones constantes, tenemos que definir no solamente el listado, sino los responsables, ¿sí? Por ejemplo, que los médicos, que los diferentes, las diferentes áreas de las diferentes salas sepan, bueno, o la guardia sepan, bueno, el valor crítico se lo va a informar a estas personas, ¿sí? Y si no las podemos encontrar, seguimos con tales. Y si no, bueno, todos tienen que estar en conocimiento del protocolo, si no, no tiene sentido. Y al estar todos en conocimiento, también otra ventaja que tiene es que es todo más fluido, más sencillo, porque si ya los médicos están al tanto, van a atender rápido el teléfono, van a contestar rápido, si establecemos la comunicación oral hay que hacer un grade back, ya saben cómo hacerlo, no te van a decir, ay, ¿por qué te lo tengo que decir? Ya entendí, ya saben cómo hacerlo porque están todos implicados y capacitados al respecto. Y ya para ir terminando, pasemos al último punto, que es la comunicación con el paciente, que es un punto no menor, sumamente importante. El paciente y su familia van a esperar siempre información clara, precisa y comprensible. Obviamente hay múltiples obstáculos a la hora de comunicarnos con el paciente, idiomáticos, culturales, religiosos, económicos, cognitivos, lo que se les ocurra. Y acá es sumamente importante la empatía, la compasión, la paciencia. Son muy importantes para garantizar que el paciente comprende la información brindada, que va a adherir a las indicaciones que les dan, a los tratamientos, etcétera, ¿sí? En este punto quiero hacer muchísimo hincapié porque eh, es sumamente importante. De hecho, uno piensa que para qué me voy a molestar en preguntarle 15 veces si me entendió, explicarle y demás. Bueno, muchas veces detenerse ese momento a explicarle, no sé, al paciente unas indicaciones de una toma de muestra, también nos ayuda en el sentido de que optimiza los tiempos porque es un paciente que viene con la muestra bien tomada y no necesitamos recitarlo y tenemos una buena muestra de primera vez, ¿no? Para más allá de la parte
moral, digamos, pensándolo desde un punto de vista de optimizar el trabajo. Cuando hablamos con el paciente, el readback es sumamente importante porque muchas veces los pacientes van a decir, sí, sí, entendí, pero ¿entendió cómo tiene que juntar la orina, por ejemplo? Entonces es importante preguntarle qué comprendió, porque muchas veces tienen vergüenza, ¿sí? Por eso es importante esto que les digo, tomarse el tiempo para confirmar que se entendió lo que se dijo y darles un espacio seguro para que no tengan vergüenza de preguntar lo que quieran, si hay que repetirlo se repite, si hay que explicarlo se vuelve a explicar de otra manera. Es sumamente importante dedicarle ese tiempo. Y ahora sí, para ir cerrando, vamos a las reflexiones finales. Como vimos, la comunicación efectiva es fundamental para garantizar la seguridad del paciente. Los principales puntos para trabajar en comunicación efectiva son los pases de guardia, de turnos y la comunicación de valores críticos. Vimos que para mejorar los pases de guardia hay diferentes herramientas como la ISBAR que permiten ordenar, optimizar y evitar que se omita información. Vimos también que muchas guías y estándares orientan, pero también establecen requisitos para comunicar valores críticos. Y vimos que es necesario consensuar para poder establecer un protocolo de comunicación. Y finalmente vimos que no tenemos que olvidarnos de los pacientes, de comunicarnos con el paciente, sabiendo y entendiendo los obstáculos que podemos tener y poder trabajar en ellos, ¿sí? Y acá, de vuelta, quiero hacer hincapié en este punto. Es sumamente importante que trabajemos la empatía, la compasión, que nos pongamos en el lugar de ese paciente, porque nosotros en algún momento vamos a ser pacientes también, somos pacientes. Entonces es sumamente importante que nos pongamos en ese lugar y nos tomemos ese tiempo, no solamente por una cuestión de ser amable con la persona, sino, nuevamente les digo, también nos facilita nuestro trabajo muchas veces, porque si el paciente entendió todo lo que le dijimos de la primera vez, eso significa menos interrupciones, que vuelvan a la guardia, que toquen timbre, que tengan que traer 3 veces la misma muestra. Optimiza tiempos, optimiza recursos, energías y demás. Es sumamente importante y me parece que es un punto que está un poco olvidado. Por eso lo quiero remarcar especialmente. Y como reflexión final, claramente está a la vista que la comunicación efectiva es un gran esfuerzo, es una inversión de tiempo y recursos. Pero la realidad es que es una inversión que vale la pena porque permite mejorar la atención y el cuidado del paciente y permite mejorar el trabajo diario interdisciplinario. Estamos más seguros, más tranquilos, esto es más fluido, eh, todo se resuelve, se puede trabajar bien, no perdemos tiempo resolviendo problemas que si muchas veces seguramente les ha pasado que habrán pensado, "Ay, esto si se hubiese dicho de tal manera, este problema no hubiese ocurrido". Bueno, justamente por eso es que hay que trabajar en comunicación efectiva, porque no solamente nos permite cuidar a los pacientes, sino que nos cuidamos nosotros y la forma en que trabajamos. Acá para cerrar les dejo la bibliografía que usé para hacer la clase por si quieren explayarse un poco más en alguno de estos conceptos. Y ahora sí, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Espero que les haya servido, que puedan incorporar estos conceptos y empezar a trabajar en comunicación efectiva. También espero que nos cuenten cuáles creen ustedes que son sus principales problemas de comunicación, qué cosas creen que podrían mejorar en su lugar de trabajo. Y bueno, cualquier consulta que tengan, dejo mi mail y les agradezco nuevamente a los organizadores del curso por haberme invitado y bueno, quedo a disposición para cualquier duda o inquietud que tengan. Gracias a todos.